Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Nunca había tenido problemas jugando Left 4 Dead. Lo había terminado varias veces en dificultad experto, conocía cada rincón de los mapas y los patrones de los infectados especiales. Pero aquella noche, algo cambió. Estaba solo en mi habitación, con las luces apagadas y los audífonos al máximo volumen. Inicié una nueva partida en la campaña No Mercy y todo parecía normal hasta que llegué a la segunda fase. Cuando mi equipo avanzó por los callejones, noté algo extraño. El ambiente estaba demasiado silencioso. No había hordas de infectados comunes, ni smokers ni bombers esperándonos. Solo una leve brisa virtual y un llanto en la distancia. Me preparé, sabiendo que había una witch cerca. Mis compañeros controlados por la IA se quedaron atrás, sin moverse, como si esperaran algo. Fruncí el ceño. No era normal. Avancé con cautela y, en un rincón oscuro del callejón, la vi. La witch estaba sentada, como siempre, con sus largos brazos en el suelo y su cabeza gacha. Pero había algo diferente en ella. Su piel parecía más pálida, casi grisácea, y sus uñas temblaban, como si estuviera impaciente. Me acerqué un poco más, tratando de bordearla sin alertarla. Entonces escuché un susurro. No provenía de los parlantes, no era un efecto del juego. Se sintió real, como si alguien hubiera susurrado directamente en mi oído. No sigas, por favor. Me aparté de la pantalla con un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Había sido mi imaginación? Volví a mirar la witch y, para mi sorpresa, su rostro ya no estaba oculto. Me miraba fijamente. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad imposible para el motor gráfico del juego. Sentí un vacío en el estómago. Nunca, en mis años jugando, había visto una witch hacer eso. No podía moverme. La linterna de mi personaje se apagó sola. Luego, la pantalla parpadeó y la imagen se distorsionó como si el juego estuviera fallando. Respiré hondo y traté de salir del juego, pero el menú no respondía. Mi teclado y mouse estaban bloqueados. No puede ser, murmuré. Fue entonces cuando los susurros regresaron, más intensos. Esta vez, eran palabras que me helaron la sangre. Mírame. La witch comenzó a levantarse lentamente. No corría como solía hacerlo en el juego. Se movía de una manera antinatural, con espasmos, acercándose a la cámara. La pantalla comenzó a distorsionarse aún más, y en la parte inferior derecha, donde solía aparecer mi nombre de usuario, ahora había un mensaje diferente. No puedes escapar. Sentí que el aire se volvía pesado en mi habitación. Toqué mi rostro y me di cuenta de que estaba sudando frío. Intenté apagar la computadora. Nada. Presioné el botón de reinicio, pero la pantalla permaneció encendida, mostrando la witch más cerca que nunca. Su boca se abrió, y un sonido indescriptible, una mezcla de gritos y estática, llenó mis audífonos. Tiré estos al suelo y me levanté, pero la voz no venía solo del juego, venía de mi habitación. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Desenchufé la PC de golpe, y todo se apagó. La habitación quedó en completo silencio. Solo mi respiración agitada rompía la quietud. Me quedé unos segundos de pie, tratando de calmarme. Solo fue un bug, solo un maldito bug, me repetí a mí mismo. Me armé de valor y volví a conectar la PC. Al encenderla, todo parecía normal. Suspiré, sintiéndome ridículo por haberme asustado tanto. Pero cuando el sistema cargó por completo, vi algo que hizo que la sangre se me helara de nuevo. En mi escritorio, había un nuevo archivo de texto llamado sin título. No recordaba haber creado ese archivo. Abrí el documento con las manos temblorosas. Solo tenía una línea de texto. No debiste apagarme. La pantalla parpadeó una última vez antes de apagarse sola. No volví a tocar la computadora esa noche. Cerré la tapa del portátil y me alejé, con la sensación de que algo seguía observándome en la oscuridad de mi habitación. Pero no podía dejarlo así. Al día siguiente, reuní el valor para encenderla de nuevo. La pantalla se iluminó, todo parecía normal hasta que vi que el archivo sin título seguía ahí. Mi primer instinto fue borrarlo. Hice clic derecho, seleccioné eliminar, pero el archivo no desapareció. Lo intenté de nuevo. Nada. Fruncí el ceño y abrí el blog de notas. La línea de texto no debiste apagarme seguía ahí, pero esta vez, debajo, había otra frase nueva. No me ignores. Mi piel se erizó. Cerré el archivo y traté de concentrarme en otra cosa.
Abrí Steam con la intención de desinstalar Left 4 Dead, pero la opción estaba desactivada. Genial, ahora mi PC tiene un virus, pensé. Intenté abrir el administrador de tareas, pero apenas lo hice, la pantalla parpadeó y Steam se cerró solo. Cuando lo volví a abrir, un mensaje emergente apareció. Reanudar partida. No recordaba haber dejado una partida guardada. El pulso me latía en los oídos mientras, casi sin querer, moví el cursor hacia el botón de aceptar. La pantalla se volvió negra unos segundos, luego cargó la campaña No Mercy, justo en el punto donde la witch me había mirado. Mis compañeros de equipo no estaban. Solo había un callejón vacío, sin infectados, sin música de fondo. Un miedo primitivo me recorrió el cuerpo. Lentamente, avancé por el callejón, con la linterna titilando como si estuviera rota. Giré la cámara a la izquierda y me detuve en seco. La witch estaba ahí. No lloraba. No se movía. Solo estaba de pie, observándome. Su rostro era más nítido que nunca, como si alguien lo hubiera modelado con un realismo imposible para el motor gráfico del juego. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y lo peor fue que la cámara comenzó a acercarse sola, como si el juego me obligara a mirarla más de cerca. Traté de mover el mouse, pero no respondía. La witch sonrió. No como un infectado, sino como si supiera algo que yo no. Y entonces, habló. No fue un grito, ni un sonido gutural del juego. Fue una voz real, atravesando los audífonos como un cuchillo al rojo vivo perforando mi mente. ¿Me ves ahora?, susurró. Grité y arranqué los audífonos de un tirón, pero la voz seguía ahí. Venía de los parlantes. Venía de la habitación. Miré a mi alrededor, con el terror apretándome el pecho. ¿Era mi imaginación? ¿O realmente había algo más aquí? La witch seguía en pantalla, su rostro cada vez más cerca, hasta que solo sus ojos llenaban la imagen. La pantalla se distorsionó en una lluvia de píxeles rojos, y una palabra apareció en grande. Mírame. Apagué la PC de un golpe. Me alejé tambaleando, sintiendo que el aire se volvía pesado a mi alrededor. Mi respiración estaba agitada. Era solo un maldito juego, un error, un archivo corrupto. Pero el miedo que sentía era real. Decidí que no volvería a encender esa computadora. Al menos, no por un tiempo. Esa noche dormí con la sensación de que alguien me estaba mirando desde la esquina oscura de la habitación. No me atreví a comprobarlo. Pero lo peor vino al día siguiente. Me desperté con un dolor de cabeza punzante y el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Cuando me levanté, mi computadora estaba encendida. Yo la había apagado, lo recordaba bien. Y en la pantalla, el juego estaba abierto de nuevo. No en el menú, no en la campaña. En la cámara de un callejón vacío con la witch de espaldas. Un nuevo archivo había aparecido en mi escritorio. Esta vez tenía un nombre. Ya me viste. El miedo me paralizó. La computadora no solo estaba encendida sola, sino que el juego seguía abierto. La witch estaba allí, inmóvil, dándome la espalda. Me acerqué lentamente, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi columna. El archivo en el escritorio, ya me viste, parecía pulsar con una presencia propia. No quería abrirlo, pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y terror, me obligó a hacer clic. El blog de notas se abrió y, esta vez, el mensaje era más largo. Ahora que me viste, no puedes dejar de verme. Estoy contigo en cada sombra, en cada reflejo. Intenta apagarme de nuevo, si te atreves. Mi garganta se secó. Con un movimiento brusco, cerré el archivo y volví mi atención a la pantalla del juego. La witch seguía allí. Pero ahora, su cabeza estaba ligeramente girada, como si estuviera escuchando. Mi mano tembló en el mouse. No podía seguir jugando, no después de lo que había pasado la noche anterior. Busqué la forma de cerrar el juego, pero la opción de salir estaba deshabilitada. Respiré hondo. Si no podía apagar el juego, apagaría la PC directamente. Presioné el botón de apagado. Nada. Lo intenté de nuevo. Nada. La computadora estaba completamente bloqueada. Y entonces, la witch se movió. No atacó. No gritó. Solo giró su cabeza lentamente hasta mirarme de frente. Sus ojos no eran los de un modelo del juego. Eran reales. Brillaban con una intensidad espeluznante. Y luego, la pantalla se oscureció. Pensé que el juego finalmente había crasheado, pero entonces, un reflejo apareció en la negrura de la pantalla. No el del personaje, el mío. Pero algo estaba mal. La imagen mostraba mi espalda y una sombra justo detrás de mí. Salté de la silla, girando sobre mis talones, pero la habitación estaba vacía.
El aire era denso, como si algo invisible estuviera observándome. Cuando volví la vista a la pantalla, la witch estaba de nuevo allí, pero esta vez, sonriendo. No una sonrisa malvada, ni burlona, sino una sonrisa paciente. Como si supiera que ya era demasiado tarde. La pantalla parpadeó y, por primera vez, escuché su voz sin la distorsión del juego. Ahora yo te veo. El monitor se apagó de golpe. La habitación quedó en un silencio sepulcral. No quise encender la computadora de nuevo. No dormí esa noche. Pero cuando amaneció, reuní valor para comprobar si todo había sido una alucinación, una mala broma de mi propia mente. Encendí la computadora. No había ningún archivo extraño. El juego había desaparecido de mi biblioteca de Steam. Ni rastro de la witch, ni de los mensajes. Todo parecía normal hasta que abrí el navegador. La página de inicio había cambiado. Ahora mostraba solo una frase, en letras rojas sobre fondo negro. No es un juego. Nos volveremos a ver, la cerré de inmediato. Desinstalé todo lo relacionado con Left 4 Dead. Cambié de computadora. Me aseguré de no volver a instalar ese maldito juego nunca más. Pero a veces, cuando apago la luz por la noche, juro que escucho un susurro entre los ecos de la oscuridad. Mírame, si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.